Y súper, ahí estoy grabando. Ya estoy yo. Voy a sacar los audífonos porque no sé por qué no pesca. Le voy comentando cómo van a hacer la ayudantía. Este es tercer semestre que hago la ayudantía de macro. Ya, no por eso soy el experto más experto, pero voy a intentar ayudarle lo máximo posible. Eh, para los que no me conocen, soy René García. Estoy en el último semestre, ojalá, de la carrera. Y eso, cómo van a hacer la ayudantía más o menos, cómo voy a intentar que sean. Yo le voy a ir subiendo la guía. La profe me pidió que arreglara un poquito las guías porque puta, las guías creo que llevan como 5 años y tienen los mismos errores de siempre. Por eso le subí yo de nuevo la guía uno. Voy a intentar en lo posible subirle la resolución de la guía. Igual. Hecha en un archivo, se la voy a subir. Por ejemplo, la guía de ahora se la voy a subir entera resuelta. Ahora bien, las guías que van más adelante, probablemente deje algún ejercicio o uno o dos ejercicios para que ustedes hagan igual. ¿Ya? Igual puedo estoy disponible para hacerlo, para responderle preguntas cuando quieran. ¿Ya? Aparte tienen mi WhatsApp ahí en el número, así que no tengo ni un drama con eso. Lo otro es que la ayudantía no van a hacer todas las semanas, van a ser solamente cuando la profe lo requiera. Yo voy a reservar ese horario de la semana para ustedes, ¿cachai? Pero lo más probable es que solamente cuando terminen como una unidad van a tener conmigo. Es decir, ahora terminaron ayer economía cerrada de modelo keynesiano, entonces por eso ahora tienen conmigo. Lo más probable es que ya el próximo lunes, de vuelta del receso, terminen en economía abierta. Y entonces yo el próximo miércoles, después del receso, tengamos ayudantía de nuevo, ¿cachai? Pero probablemente después pasen 2 semanas para yo que vuelva a tener ayudantía, porque pasan de nuevo la materia ISLM que le viene después. Claro. Ahora, la idea es que aquí dentro de la ayudantía yo los voy a ir mostrando en la pantalla, voy a hacer en una pizarrita que tengo aquí en la pantalla, ir haciendo los ejercicios, y si ustedes tienen duda o algo, interrúmpame nomás, ¿ya? Porque quizás yo no esté atento a que levanten la mano o algo así, y después quizás se les pase la duda. Entonces es preferible que la saquen al tiro. Y lo otro es que yo dentro de mis cosas estuve buscando por ahí y pillé unos documentos que yo hacía, como que tomaba apuntes en clase y los guardaba en un documento. Y eso los voy a intentar arreglar y decirle a la profe si es que se los puedo subir igual. ¿Ya? Que realmente es casi la misma materia de la profe, pero un poco más resumida y más bonita que las diapos de la profe. Así que eso. Hoy día, no sé, ojalá que tengan todo por ahí la guía, los voy a compartir pantalla. Esta. ¿Ves la guía? Sí, se Sí. ve. Sí. Ya, sí, que parece que se me pegó a mí, no sé. Ya, la primera parte, si nosotros la vamos analizando, la primera parte es casi materia, ¿ya? Normalmente en tiempos normales la profe da la primera parte, que son creo que las 4 primeras preguntas, ¿ya? Ahora yo tampoco voy a hacer esto, pero está donde es solamente materia y sería solamente dictarle la respuesta, se los voy a subir en el archivo resuelto a Canvas, ¿ya? Igual en Teams, en parte archivo se lo estoy subiendo, pero realmente nadie revisa esa parte de Teams. Así que en Canvas van a tener la resolución de esta parte, ¿ya? Vale. Así que hoy día vamos a empezar desde el 5, ¿ya? Ojalá todos tengan la guía para que vayan viendo, porque yo voy a dejar de compartir esto para compartir una pantalla, así que, o sea, para compartir la pizarra, así que la vamos a leer primero. Dice,
una economía cerrada y privada presenta la siguiente función de consumo. Y aquí tenemos que poner ojo para el certamen, porque yo muchas veces les voy a ir diciendo cosas, pongan ojo acá o pongan ojo en esta otra cosa, y esto se lo voy a ir diciendo porque probablemente aparezcan en el certamen, ¿cachai? Porque si es que yo no hago la parte de ejercicio del certamen, la profe igual me va a pedir como consejos de qué poner. Entonces, más o menos voy a saber para dónde va, pero tampoco les puedo decir, mira, este ejercicio exactamente va a salir. Pero sí les puedo decir en qué tienen que poner ojo cuando les salgan estos ejercicios. Por ejemplo, aquí tienen que poner ojo al tiro si hay economía abierta o cerrada. Normalmente la economía abierta ustedes se van a dar cuenta al tiro, porque deben haber pasado súper poco la economía abierta ahora, pero se van a dar cuenta al tiro que van a salir exportaciones e importaciones, por ejemplo. Sí, algo ¿Ya? alcanzamos a ver al final de clase ayer. Bacán. Y lo otro, que la economía cerrada puede ser privada o gubernamental o pública, ¿ya? Tiene que ver mucho igual eso con, por ejemplo, una economía privada, se dice que es, por ejemplo, un poco más individualista. ¿Por qué? Porque no se paga impuestos. Entonces, cuando la economía es cerrada y privada, ustedes no consideran los impuestos. Cuando tienen economía cerrada y pública, ahí sí vamos a considerar impuestos. Y así que tienen que poner mucho ojo en eso, porque ¿qué pasa si le ponen el dato de los impuestos, pero dice economía cerrada y privada? Ustedes tienen que no ocupar eso. Entonces, con eso tienen que poner ojo. Entonces, ahora nos dan una función de consumo de una economía cerrada y privada, es decir, no ocupo impuestos. Y me dice, con esta información determine, vamos a hacer la primero, la renta en equilibrio considerando que el ingreso es igual al consumo, ¿no? Entonces vamos a empezar esto. Lo primero tenemos que ir anotando nuestros datos, ¿ya? El primero es que el ingreso es igual al consumo. El dato que nos dieron, aparte de nuestra función, ¿verdad? Que la sabemos que es 2000 más 0,8i. A todo esto yo no tengo la mejor letra. Si no me entienden algo, me dicen que lo borre y lo vuelvo a escribir. Ahorita que es un poquito difícil aquí escribir en la pantalla. Se entiende, perro, no te preocupes. Entonces, fijémonos en esto. Como el ingreso es igual al consumo, este es facilito porque yo puedo decir entonces esto es igual a eso. ¿Mm? Y como me piden la renta en equilibrio, básicamente despejo, paso de ese 0,8 restando acá y me va a quedar 0,2i, es igual a 2000. Y con eso me queda que el i va a ser igual a 10.000. Y ahí tengo la A, muy rápido, muy facilito. ¿Sí? Ahí le voy a dejar un segundito para que lo anoten y pasamos a la siguiente. Yeah. La B dice que obtenga la función de ahorro. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que saber cómo es la función de ahorro. Lo primero. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. La función de ahorro está determinada por lo siguiente. Por un ahorro autónomo más 1 menos C sub I por ID. Ahora, ¿qué es esto? Esto es muy, muy importante saberlo. Lo primero, ¿de dónde sacamos este ahorro autónomo? Y para eso nosotros vamos a necesitar nuestra función de consumo, que era 2000, voy a escribir eso de nuevo, más 0,8i. ¿Por qué? Porque nuestra función de consumo nosotros sabemos que está compuesta por un consumo autónomo
más una propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Ya? Pero aquí nos damos cuenta que el ingreso disponible es igual al ingreso en este caso. ¿Ya? Otra cosa que nos podemos dar cuenta, consumo autónomo es igual a 2000. Y que la propensión marginal a consumir es 0,8. Ahora, si yo les preguntase qué es la propensión marginal a consumir, la respuesta a ustedes me tienen que dar es más o menos como la proporción de que la gente gasta en consumo cuando tiene un peso más de ingreso. ¿Ah? Y que es el consumo autónomo, es como el consumo mínimo, ya como el consumo de supervivencia. Eso van a gastar todas las meses o todos los años la gente en consumo sí o sí, pase lo que pase, ganen lo que ganen. ¿No? Ahora, nosotros tenemos este dato, por ejemplo. Podemos decir que esto es 0,8, podemos decir que esto sí, que esto es así. Pero lo que no podemos decir es sobre el S todavía, de dónde sacarlo. Y lo que nosotros tenemos que saber es que el consumo autónomo es igual al inverso aditivo del ahorro autónomo. ¿No? Es decir, si el consumo autónomo es 2000, el ahorro autónomo va a ser de menos 2000. ¿Se entendió esa parte, cierto? Creo que sí. Sí, sí. Ahora nosotros ya tenemos esto. Tenemos el I, por lo que vamos a seguir reemplazando. Esto va a ser igual a 2000 más 0,2 por el I, que nosotros lo calculamos que era 10.000. ¿Cierto? Nuestro I en equilibrio. Si nosotros calculamos esto, va a quedar 2000 más 2000 y, es decir, mi ahorro de equilibrio en esta economía con esa función de consumo que nos dieron es 0. Ahora me pueden decir que puede ser un poco raro que nos dé 0 y probablemente si en un certamen nos da 0, nosotros probablemente dudemos. Pero el truco está aquí. Miren, la renta de equilibrio, esperando que el ingreso es igual al consumo. ¿Qué significa eso? Que la persona consume todo lo que gana. Es decir, no ahorra nada. Entonces, si el ahorro le dio 0, significa que el ejercicio lo hicieron realmente bien. ¿Ya? Tienen que igual hacer eso enlace de las cosas porque son importantes. Anoten eso sobre todo porque no sé si sale en la materia, de repente hay cosas aquí que no salen en la materia. Así que puede ser importante. Y vamos a pasar al siguiente. Ya, vamos a ver el 6. ¿Ya? Como estoy grabando, igual de repente, si es que quedan medio atrasados, intenten ahí dejarlo nomás y después lo revisan en la grabación. ¿Ya? Igual voy a intentar subir el link a Canvas igual para que, por si no se puede ver en Teams, que a veces pasa. El 6 dice, dada la función de ahorro correspondiente a una economía cerrada y privada, ojo, de nuevo, sigo sin ocupar mis impuestos, ¿ya? Tienen que acordarse que nosotros igual tenemos dos tipos de impuestos. Un impuesto que es proporcional a la renta, que es el T minúscula, y un T mayúscula, que son mis impuestos fijos. Me dice que, dada esta función de ahorro, si se dan cuenta, el primer término es negativo. Siempre es así, porque la propensión marginal a ahorrar siempre es negativa. ¿Por qué? Porque es el inverso aditivo el consumo autónomo. ¿Ya? Propensión marginal es lo de acá. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque la gente sí o sí tiene que consumir para sobrevivencia. Entonces, siempre va a ser que el consumo autónomo va a ser positivo y este va a ser negativo. Ya, la gente por sí no ahorra.
Entonces, vamos a dice, la renta de equilibrio considerando que la inversión total es 500. Y para esto es importante que ustedes hayan terminado el modelo keynesiano en economía cerrada, porque la última parte, y ojalá que la profe lo haya recalcado, dice algo muy importante que va a ser importante a lo largo de todo el ramo. Algo que coinciden normalmente la cantidad o todos los modelos de economía, que el ahorro es igual a la inversión. ¿Ya? Después más adelante van a decir que el ahorro va a ser como la base para la inversión, pero básicamente es lo mismo. Viendo eso, a nosotros nos dan una función de ahorro que es menos 4.500 más 0,25i. Y también me dicen que el i es igual a 500, es decir, mi inversión es igual a 500. Pero como yo sé que estos dos son iguales, puedo reemplazar y decir que 500 es igual a menos 4.500 más 0,25i. Ahí despejando la i, aquí me queda 5.000, ya de 500 más 4.500 es igual a 0,25i. Paso ese 0,25 dividiendo y me queda que nuestro ingreso en equilibrio, en este caso, es de 20.000. ¿Sí? Eso con la 1. Hasta el momento todo muy, muy facilito. Solamente tenemos que tener ojo en detalle. Por ejemplo, este igual nos decía que era una economía cerrada y privada. Si me hubiesen dado eh, las cosas impuestos, yo en ningún momento lo voy a ocupar. Vamos a pasar al B. El B me dice, ¿cuánto debe incrementarse si dar un ingreso de 80.000? ¿Ya? ¿Qué me quiere decir eso? Lo siguiente. Nosotros vamos a tener nuestro SD 4.500, para nuestro ahorro más 0,25i. Pero ahora el i, en vez del i voy a escribir 80.000, porque a eso es lo que yo quiero llegar. Pero yo sé que el S es igual al i, así que aguárdense eso y grábenselo si lo pueden anotar por ahí varias veces, porque va a ser fundamental. El ahorro va a ser igual a la inversión. Entonces este paso es fácil, porque ahí voy a tener una inversión 2, que va a ser esa. Ahora, resolviendo aquí me queda 4.500 más 20.000. Y eso me da una inversión 2 de 15.500. ¿Ya? Hasta ahí no tenemos listo sí el ejercicio. Tenemos que fijarnos en algo y en algo que se tienen que fijar más que nada en casi en todos los ramos, que es más allá de lo que yo puedo hacer con los datos que me dan, es que es lo que me preguntan. Y en este caso no me preguntan cuánto tiene que ser la inversión para que el ingreso sea 80.000, sino que me pregunta cuánto debe incrementarse la inversión para alcanzar un ingreso de 80.000. Entonces lo que me están pidiendo es la variación, ¿ya? I2 menos I1. I2 es 15.500 y I1 es 500. Eso me da un resultado de 15.000. Y esa sí es mi respuesta. Mi respuesta es que la inversión debe incrementarse 15.000 unidades monetarias para llegar a un ingreso de 80.000. A todo esto yo le subiría la resolución de esto, pero no es bueno porque mientras voy haciendo la ayudantía me doy cuenta quizás algunos errores de tipeo que tengo ahí, entonces lo anoto, lo arreglo y después se la mando totalmente buena. ¿Mm?
Ahora vamos a pasar al C. Aquí vamos a tener que hacer quizá un poquito más de cosas. El C dice calcule el consumo en la situación de equilibrio en ambos casos. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer el caso 1 primero. Lo que tenemos que acordarnos es que en el caso 1 yo tenía un ingreso en equilibrio que era de 20.000. ¿Ya? Y una inversión de, si no me equivoco, de 500. Ahora, aquí tenemos que tener otro supuesto fuerte en el modelo keynesiano, que la demanda agregada es igual al ingreso. Ahora, la demanda agregada es C más I, toda la fórmula del PIB, ¿ya? Consumo más inversión, más gasto, todo. Pero como nosotros estamos solamente en una economía cerrada, no vamos a tener, por ejemplo, exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones. Y como es privada también, no vamos a tener gasto público. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a gastar un gobierno que básicamente no existe? Y aparte, no, si existiese no recaudaría porque la economía es privada. Entonces nuestra demanda agregada en este caso va a ser solamente C más I. ¿Ya? Va a ser igual su ingreso. Entonces fíjense, aquí va a ser C más los 500 es igual a 20.000. De esa forma, el C para el caso 1 va a ser 19.500. Y ese va a ser mi C para el caso 1. Ahora, el caso siguiente sería con mi otra situación de equilibrio que calculé. En mi caso 2, mi ingreso en equilibrio es el que me daban. Me daban que era 80.000. Y la inversión la calculamos hace poquito, que era 15.500. ¿Ya? Entonces, de nuevo, como la demanda agregada es igual al ingreso y la demanda agregada en una economía cerrada y privada es solamente consumo más inversión, el consumo más 15.500 va a ser igual a 80.000. Despejando el consumo me da que es igual a 64.500. ¿Ya? Y hay que poner un poquito de ojo, porque el ingreso, si ustedes lo ven, el ingreso pueden interpretarlo quizás como el ingreso más que de una familia, porque estamos en macro, no en micro, pueden interpretarlo como el de un país. Y al principio nosotros teníamos un ingreso de 20.000, ¿ya? Y pasó a 80.000, como que se cuatriplicó. Pero la inversión se disparó, sí, aumentó 15.000 más, pero el consumo mucho más, porque el consumo pasó de 19.500 a 64.500. Ya en variación, harto más. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque, como les dije siempre, la propensión marginal a consumir es un poquito más alta un poquito más alta de 0,5. Entonces, realmente esta es como la realidad un poquito de la economía chilena. La economía chilena es muy consumista, de hecho, cualquier shock positivo a la oferta o la demanda o ingreso de plata a la gente, lo más probable es que se la gasten todas. ¿Ya? Muchos chilenos tienen propensión marginal a consumir de uno, ¿ya? O muy cercana a uno, es decir, no ahorran nada. Eso con el ejercicio 6 y ahora sí entramos a algo un poquito más elaborado en el 7, que es lo siguiente. Dice, para una economía cerrada y privada, de nuevo, se tiene la siguiente información. Me dice que mi ahorro autónomo es de menos 10.000 y el multiplicador, ¿ya?, de la economía, fíjense, cerrada y privada. Cuando dice C y G, significa
cerrada y con gobierno. Hay que poner ojo en eso. Es igual a 4. Me dice también que tengo una inversión 1 de 20.000 y una inversión 2 de 30.000. Con eso me pide la renta de equilibrio para los dos niveles de inversión utilizando el método de S es igual I. Y ahora no sé si es que esto se lo alcanzó a pasar la profe o quizás lo emitió por tiempo, pero ahora lo vamos a hacer y es un poquito largo, así que necesito que si alguien va anotando por ahí, que ojalá vaya casi a la par conmigo para que no nos atrasemos tanto. Así empieza. Nosotros tenemos que llegar a esto, ¿verdad? Que S es igual a I. Ahora, el ahorro, a pesar de que estamos en una economía privada, lo vamos a hacer en general, para hacer la demostración, el ahorro es igual al ahorro privado más el ahorro fiscal. ¿Sí? El ahorro fiscal es todo lo que recauda el gobierno. ¿Qué recauda? El proporcional de los ingresos. ¿Sí? Por mi tasa de impuesto proporcional. Recauda también los impuestos fijos. ¿Y qué es lo que gasta? Gasta en transferencias. Estas transferencias, por ejemplo, son, no sé, estos los mal llamados bonos, que son subsidios. Los subsidios a las empresas, no sé, el bono marzo, por ejemplo. Todas esas cosas son transferencias a la gente. Y también, obviamente, gasta el gasto público. Entonces, eso, si yo tomo todo eso, es lo que le queda al Estado, al fisco, para ahorrar. También tenemos esto, que es el ahorro privado, que es el ingreso disponible menos consumo. Es decir, el ahorro, o sea, el ahorro de las personas, por ejemplo, para verlo de una forma más micro y más entendible, es, por ejemplo, yo recibo mi plata y pago todos mis impuestos y después saco lo que consumo. Lo que me queda es lo que puedo ahorrar. ¿Eh? Porque el ingreso disponible se define como 1 menos T de mi ingreso que yo recibo, más mis transferencias, es decir, algún subsidio que pueda recibir, menos algún impuesto fijo que yo pueda pagar. Y el consumo, ya lo vimos. El consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por mi ingreso disponible. ¿Ya? Que delante nosotros pusimos que era la propensión marginal a consumir por el ingreso nomás, pero eso era porque estábamos en una economía cerrada y privada. En este caso igual, pero tenemos que hacer la demostración completa. ¿Ya? Quién sabe, por ahí en el certamen le sale pedir esta demostración, la cual no es difícil, pero sí un poquito larga. Voy a cerrar un poquito aquí para seguir con lo otro. De esa forma vamos a ir desarrollando lo que es ahorro privado. ¿Ah? El ahorro privado, tienen que acordarse que era ingreso disponible. Y mi ingreso disponible era I, 1 menos T, menos T más TR. ¿Ya? El orden ahí no influye en nada. Esto menos mi consumo. Y el consumo, nosotros sabemos que es S, o sea, más CI por mi ingreso disponible. Pero también sabemos que el ingreso disponible es I por I menos T más TR. ¿Ya? Se podría ser una llave. Así que ahora tengo que ir resumiendo un poquito para que no me quede algo tan extenso. SP, ¿ya? El ahorro, acuérdense, privado. Se confunde un poco cuando uno dice el ahorro
público, pero el otro se llama el fisco. Y vamos a ir resolviendo. Vamos a multiplicar estos factores. Y aquí lo mismo. Aquí me queda menos el consumo autónomo más CI de I menos TI. En el paso siguiente van a ver que me voy a saltar unos pasos de formulación matemática, pero ahí ustedes lo pueden ir verificando de que realmente lo hice bien, porque si no vamos a estar aquí como hasta las 9 resolviendo esto, ya que no es la idea. Ahora voy a llegar al momento en que esto va a quedar así. I menos TI menos T más TR. Y esto va a ser menos eso, menos CI por I, porque si fijan, yo este lo tengo que multiplicar por todo esto. Y después ese menos me va a cambiar el signo, todo lo de adentro. Entonces, a ver, sigo. Más CI. A ver, a ver, a ver. T más CI T mayúscula menos CI TR. ¿No? Eso es un poquito resumido. Ahora, lo ideal sería dejarlo de esta forma, que esta es como la fórmula general, la más grande, la que ustedes deberían aprenderse. Ustedes realmente no deberían aprenderse Aquí todo. tiene ¿Sí? donde cita multiplicación en CI, tendría que ser CI, te falta una I. Eh, En la tercera, adelante, es la última que hiciste. ¿Esta? Sí, Mm, sí, aquí era un I. sí, eso mismo. Ya, sí. Súper, muchas gracias. Eh, ya. Y esto era lo que lo debería quedar. 1 menos T y esto se lo voy a poner un poquito más bajito porque no me alcanzó. TR menos T. Si se fijan ustedes, siempre en la literatura le va a salir el TR menos el T juntito, ya, porque es como el trade-off que hace de repente el Estado, ya, yo te paso algunos subsidios, pero tú tienes que pagarme eh, mi impuesto fijo y uno lo puede ver de repente en la actualidad, pues si uno de repente hay subsidios que uno no puede optar si es que no tiene su impuesto al día. Voy a dar un minutito para que puedan anotar esa última fórmula. La de aquí, para después pasar al siguiente. Bien. Como nosotros sabemos que necesitamos esto, CP más SF, tenemos que desarrollar esto. Nosotros ya voy a volver a escribir esto, voy a intentar escribirlo un poquito más chico, para que me alcance todo. TR menos T menos CI, 1 menos T I menos CI, TR menos T. Menos eso más. Lo de acá que lo estoy poniendo, es eh, lo de acá, es lo del ahorro fiscal. ¿Ah? Que voy a intentar checar esto un poquito. Dame un segundo.
Necesito. Para que me alcance todo. Ahora sí. Menos TR menos T menos G. ¿No? Aquí de nuevo voy a hacer algunas eliminaciones, por ejemplo, de S menos S. Y si se fijan, este estaba negativo ahí, así que los puedo eliminar. Y ¿qué otra cosita puedo hacer? Ya, lo otro que puedo hacer es aquí resolver eso, por ejemplo, que me quede I menos TI. Y aquí me va a quedar CI 1 menos TI menos CI TR menos T. La idea es reducir esto lo máximo posible. Más TI menos G. Y se me puede ir S con S. Y ahí tenemos otra cosita ya eliminada. De esa forma, ahí me queda solamente esto. El I menos propensión marginal a consumir por 1 menos mi impuesto proporcional por mi ingreso, menos propensión marginal a consumir por esta diferencia entre transferencia e impuestos fijos, menos consumo autónomo, menos gasto. Ahora, en la materia de nosotros teníamos que darnos cuenta de algo. Nosotros sabemos esta relación, que la voy a poner aquí. Sabíamos esto, o al menos deberían haberlo sabido, si es que la profe lo pasó, obvio. Esa relación que ocupamos delante. Otra cosa que tenemos que saber, que si yo tengo una función sea de ahorro o sea de consumo, como tiene un consumo que es autónomo, yo tengo que sacar todo eso a ser igual a todo lo que es exógeno. Es decir, tengo que ver todo lo que es exógeno a mí en esta función. ¿Qué es lo que puede ser exógeno a nosotros? Por ejemplo, puede ser el S. Eso de ahí. Esto es exógeno a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no podemos controlar, por ejemplo, lo que van a cobrar de impuestos fijos, ni lo que voy a recibir de transferencia. Y lo que es exógeno a nosotros también es mi consumo autónomo y el gasto. ¿Ya? Todo lo autónomo es algo exógeno. Entonces eso lo voy a poner primero en la fórmula, por la siguiente razón. Eso menos CI y menos TI más G más I. Por la siguiente razón, todo eso junto, es decir, todo lo exógeno debería ser igual a mi ahorro autónomo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo no puedo controlar y mi ahorro autónomo en una función de ahorro es lo que yo no puedo controlar. Es como el consumo autónomo. Yo no puedo controlar lo que necesito para sobrevivir. ¿Ya? Al menos no en un modelo keynesiano. Entonces todo lo que es exógeno yo lo resumo en mi ahorro autónomo. De esa forma, mi fórmula se queda reducida simplemente en eso. ¿Sí? Pues viene ahí porque sigue todavía el ejercicio. Ya. Es decir, lo último que nos quedó fue esto. S es igual a S autónomo menos propensión marginal a consumir por 1 menos T por I más I. Y yo sé que el S va a ser igual a propensión mi ahorro autónomo más. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué puse un más? Porque yo voy a factorizar el I.
Por esta razón, me va a quedar esto, 1 menos CI, 1 menos T. ¿Ya? Porque esto estaba multiplicado por el I también. Ahora, ¿alguien me podría decir por ahí este término que está dentro de los corchetes? ¿O lo habían visto algo parecido, ¿sí? En la materia. Yo les voy a decir que, ya que no hubo respuesta. Es el denominador, ¿ya? En este caso lo voy a poner, ¿ya? Mi multiplicador keynesiano tiene como denominador eso, ¿no? Y yo sé que esto es igual a 4. ¿Por qué sé que es igual a 4? Porque me lo dices en el enunciado. Es decir, como yo tengo el inverso multiplicativo, esto es el recíproco, el inverso multiplicativo de eso, yo sé que esto vale un cuarto. ¿Eh? Ojalá hayan entendido esa parte. Porque es el denominador de eso. Es dar vuelta a esto. Como esto está partido por 1, se da vuelta. De esa forma, yo igual puedo escribir mi función de ahorro de la siguiente manera. ¿Ya? Una manera que les va a servir igual, quizás en algún ejercicio, que va a ser de esa manera. Multiplicador. Y esto nosotros sabemos igual que es igual a I. ¿Ya? Pero como nosotros sabemos que eso va a quedar como que S va a ser igual a S, ¿sí? Más I partido 4. ¿Ya? O 0,5i, como ustedes prefieran, y eso va a ser igual a I. Eso va a ser nuestra función de ahorro para nuestra economía. Y recién ahí podemos calcular lo que nos pida, ya que son los ingresos en ambos casos. Copian hasta ahí y pasamos al siguiente. Insisto, si tienen duda, vayan preguntando nomás, ¿ya? Ahora, según como estoy viendo por el tiempo, probablemente en una hora no alcancemos. Yo no tengo problema en quedarme, por ejemplo, una hora y media. Ya, porque tampoco creo que sea bueno hacer 2 horas y que ustedes estén pegados viendo ejercicio. Si es que no les molesta, obvio. Pero de todas formas nos quedan ejercicios todavía, ejercicios que no vamos a terminar, que están en la resolución del ejercicio que les voy a mandar. Pero si ustedes tienen alguna duda o cómo se hacen, me pueden ir preguntando nomás. O si quieren, nos podemos juntar otro día, quizá en el receso. ¿Ah? No creo que tenga inconveniente y no podemos hacer una horita y hacer los que terminan. Ahí ustedes me van diciendo nomás. Siéntanse, no se sientan patudos, porque por algo soy, ahí me dejaron de ayudante, para ayudarlo a usted. Entonces, tengo la última función que es esta, más i partido 4 es igual a el i, que nosotros lo sabíamos. Vamos a hacer el caso 1. En el caso 1 a nosotros nos decían que nuestra inversión era igual a 20.000. Eso me decía mi enunciado. Y me decía también que el ahorro autónomo era igual a menos 10.000. ¿Mm? Más y esto va a ser igual a 30.000. Y partido 4 o 0,25 y, ¿no? Y pasando eso hacia el otro lado, me queda que mi I1 va a ser igual a 120.000 unidades de moneda ahí. Ahora no se asusten tanto para cuando, si es que le aparece un ejercicio y ustedes este mismo ejercicio en un certamen. Porque si ustedes no le piden
no les dicen demuestren cómo llegamos a la función de ahorro, ustedes simplemente ocupan la función de ahorro como la conocen. O la función de ahorro que nosotros calculamos ahora, que es muy importante, que ojalá ahí la encierren en alguna parte, que es esta. ¿Ya? Van a tener que ocupar esa, no van a hacer todo el lío para arriba, así que no se compliquen con eso. Ahí tenemos el caso 1. Pasemos al caso 2 en honor al tiempo. ¿Mm? Nuevamente mi ahorro autónomo va a ser de 10.000 más 0,25 y que es lo mismo que I partido 4, ¿verdad? Y en este caso me decían que mi inversión era igual a 30.000. Entonces yo voy a ir despejando. 0,25i es igual a 40.000. De esa forma el I va a ser igual a 160. Igual si tengo errores de repente de los cálculos, me van diciendo igual. Así que si es que alguno va siguiendo, anotando y calculando, que sería lo ideal. No sigo bien. 130.000. Ya, bien. Ya, ahora vamos a hacer el B, como para ir casi cerrando. El B, vamos a leer. Dice, cuantifica el consumo, ahorro y gasto agregado. Ya, importante que hagamos al menos este para cachar lo del gasto agregado, que es muy importante. Lo siguiente. Nosotros vamos a tener un problema en nuestra función de consumo para, por ejemplo, calcular el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo yo sé que es esto, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, el I lo sacamos. El I sacamos el primero que era 120.000 y el otro era 160.000. Tengo eso, pero no implícito. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es igual a eso. Es decir, la propensión, o sea, el consumo autónomo en nuestro caso va a ser de 10.000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi ahorro autónomo adelante era de menos 10.000. Pero necesitamos esto. ¿Y de dónde lo sacamos? Ese es el gran problema. ¿A alguien se le ocurre por ahí? Sería ayuda. ¿Mm? La respuesta de dónde lo sacamos viene desde mi multiplicador. De ahí no es que el multiplicador siempre mágicamente me dé este resultado, sino que el multiplicador de la economía, en el caso esta, es igual a 4. Pero la definición del multiplicador es esta, ¿ya? Que el delante igual la anoté. Que sería importante que ustedes ahí lo noten la máxima cantidad de veces posible. Si nos damos cuenta en esta ecuación que tenemos por aquí, tenemos dos incógnitas, que son el t y que son el 6. Pero afortunadamente nosotros tenemos una economía cerrada y privada, es decir, este t es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que 4 va a ser igual a 1 partido 1 menos 6. De esa forma puedo ir un poco transformando esto para que me dé que mi 6 va a ser igual a 3 cuartos. ¿Ya? O 0,75. Ahí hay gente que prefiere los decimales en vez de las fracciones. Y así puedo ir despejando eso. No sacamos nada con meternos al consumo, o sea, es que no teníamos eso. Dado eso, vamos a sacar el consumo en ambos casos. ¿Ya? El primer caso, consumo 1, va a ser igual a 10.000, que es mi consumo autónomo. Acuérdense que es inverso aditivo del ahorro autónomo, más el 0,75 que calculamos recién, que es mi propensión marginal a consumir, por mi ingreso. Y mi ingreso en el primer caso era 120.000. Si calculamos esto, me va a quedar 10.000 más 90.000
Es decir, mi consumo en el caso 1 va a ser de 100.000. ¿Sí? En el caso 2 sería básicamente lo mismo, 10.000 de mi consumo autónomo, más 0,75, que es la propensión marginal a consumir, por 160.000, ¿ya? Que es lo que nosotros calculamos delante. De esa forma me va a quedar que esto es igual a 10.000 más 120.000, que me da un resultado de 130.000 solo de consumo. ¿Mm? Ahora, el ahorro lo vamos a hacer de una forma un poquito distinta a lo que veníamos haciendo, porque yo el ahorro lo podría hacer de la siguiente manera. Yo sé que el ahorro tengo hartas fórmulas, pero la fórmula general para lo que tengo ahora es esta. Esto es lo que debería usar, que yo puedo reemplazar esto, pues claro, tengo ese dato y tengo ese dato. Si quiero lo hago así, no hay problema, pero lo que de una forma más fácil, yo puedo justificar que como es una economía cerrada y privada, mi ingreso, que es igual a la demanda agregada, por cierto, va a ser igual solamente a C más I. Entonces, como mi ingreso era 120 y mi consumo fue de 100 en el caso 1, mi ahorro en el caso 2, en el caso 1 digo, va a ser de 20.000, lo que le, lo que le falta. Y alguien me puede decir por ahí, ¿por qué el ahorro? Sí, aquí me dice que es la inversión, pero tenemos que acordarnos de nuestro supuesto. El más fuerte de la economía keynesiana y de la mayoría de los modelos que vamos a ver, que el ahorro es igual a la inversión, ¿ya? O de alguna forma es la base para la inversión. De esa misma manera, nosotros podríamos calcular que el ahorro en el 2 es igual a 30.000. Ahora bien, yo en la guía resuelta que les voy a mandar, sale hecho con los otros pasos, pero ahí tienen dos formas de hacerlo. Ahora, si en el certamen lo pueden hacer de una u otra manera, da igual, siempre y cuando ustedes justifiquen bien la respuesta. Ustedes no pueden llegar y restar sin decir esto, ¿ya? Sin este paso previo. Y más importante aún, el gasto agregado, en el caso de una economía cerrada y privada, es igual a la demanda agregada, ¿ya? Eso es muy importante. El gasto agregado en una economía cerrada se genera esto, ¿ya? Siempre y cuando sea economía cerrada y privada. Es decir, yo no tengo para qué sacar el cálculo del gasto agregado porque ya lo tengo, ¿ya? El del primero es 120 y el segundo va a ser 160. ¿Por qué? Porque es igual al ingreso. Y el ingreso ya lo calculamos, ¿no? El gasto agregado es igual a C más I en el caso de nuestra economía cerrada y privada, ¿ya? Como les digo, en la resolución sale todo paso a paso, así que no debería haber problema. Creo yo que alcanza a ser el 8 y no me pasan tanto el tiempo. ¿Les parece bien que me pase como unos 10 minutitos? ¿No le tienen problema? Para alcanzar a ser el 8 y que les quede solamente el 9. Si no, bueno, ya grabado. Yo puedo seguir aquí haciéndolo, ¿ya? Si alguno ahí por ahí se opone, Por mí no hay problema. va diciéndolo. Ya, entonces vamos a hacer el 8. El 8 es cortito, así que lo alcanzo a hacer, ¿eh? Tiene solamente A y B. Pero es importante porque me dice un libre impuestos después con impuestos fijos. Me dice, considerando que la economía de un país determina aplicar una política fiscal expansiva, ¿ya? Acuérdense que la política fiscal es yo gasto más,
¿ya? El gobierno va a gastar más. De acuerdo a lo anterior, se presentan los siguientes datos. El consumo es igual a tanto, inversión, y fíjense, me dan un gasto público en el tiempo 1 y después un gasto público 2. Eso es lo que provoca la política expansiva, política fiscal expansiva, que pasaron de gastar 200 a gastar 4.500. ¿Cómo se ve esto en la vida real, distribuido entre la gente? Por ejemplo, puede ser que estén gastando quizás más eh, no sé, pueden ser en transferencia, pueden ser que quizás los centros públicos estén contratando más gente. ¿Ya? Por eso se genera este aumento. Por eso al final los ingresos se ven aumentados. Entonces, según eso me dice, determine la renta de equilibrio en un escenario libre de impuestos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer dos casos, nuevamente. El caso cuando sin política fiscal expansiva y con política fiscal expansiva, para ver si realmente la política fiscal expansiva que nosotros estamos haciendo es o no efectiva. ¿Mm? Entonces tenemos que tener claro que I es igual a la demanda agregada, le puse 1 para hacer del caso 1, y esto va a ser igual a C más I más mi gasto 1. Acuérdense que ahora no me dice economía cerrada y privada, ¿ya? Y si no me lo dice y me dan el gasto, yo asumo que es pública o fiscal o gubernamental, que le pueden salir con todo eso, esos nombres. Entonces vamos a ir reemplazando. La función del consumo era 1000 más 0,8 y 1 la vamos a poner, más 400 que era de inversión, más mi gasto que era 200. Aquí no era el tiempo, me voy a saltar unos pasitos porque aquí me va a llegar que 0,2 y voy a sumar todo lo otro, me queda 1006. De esa forma, el I1 en equilibrio va a ser de 8000. Eso sin aplicar mi política fiscal. ¿Ya? 8000, no era 800. Ahora para seguir voy a checar un poquito esto. El I2 va a ser igual a mi demanda agregada 2, no a la C más I, pero ahora por mi gasto 2. Es decir, mi I2 va a ser igual a el consumo que no varió, de 1000 más 0,8 y 2 más 400, esos son I, 400 más 450, es decir, la política fiscal expansiva fue de 250 más. Y si nosotros hacemos lo mismo, vamos a pasar ese 0,8 para acá restando, me va a quedar 0,2 y es igual a 1850. Si pasamos ese 0,2 dividiendo para acá, me va a quedar que el I2 es 9250. Y fíjense lo que pasa, ¿ya? Aumentó, claro que aumentó y aumentó bastante, ¿ya? ¿Y con qué? Con un gasto no tan grande. Es decir, gastaron 250 más y el ingreso de las personas o el ingreso del país aumentó en 1250 más. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Que el modelo keynesiano me dice y me habla sobre una oferta que es rígida. ¿Ya? Entonces, solamente los movimientos de la demanda van a determinar los precios o van a determinar el I. ¿Y cómo yo puedo mover la demanda en una economía? Incentivando la demanda agregada. ¿Y cómo la puedo incentivar? Normalmente los gobiernos la incentivan a través de políticas fiscales expansivas. En este caso, aumentar el gasto, que es lo más común. ¿Ya? Cada vez que ustedes lean en un ejercicio política fiscal expansiva, ustedes tengan que aumentar el gasto. De hecho, creo que el ejercicio 9 dice
el gobierno tiene una política fiscal expansiva de tanto por ciento. Ustedes lo que tienen que hacer es aumentar eso. Si, por ejemplo, si es 100 y se aumenta en un 25%, va a pasar a ser 125. Eso es un tip para hacer algunos ejercicios. Ahí tendríamos el A. ¿Ya? Y ahora pasamos al B y con esto vamos terminando. El B dice, determine la renta quería decir, de equilibrio en un escenario económico con impuestos fijos. ¿Ya? Es decir, ahora sí vamos a considerar impuestos, antes estábamos libres de impuestos. Eh, Así. Esto se hace totalmente igual, pero voy a tener una pequeña diferencia. Vamos a hacer el escenario 1 primero. Va a ser igual a mi demanda agregada 1, es igual a consumo más inversión, más mi gasto 1. Si se fijan, el comienzo es el mismo. En lo que voy a parar un poquito es aquí en el consumo, porque el 0,8 es por mi ingreso disponible, pero ahora mi ingreso disponible no es todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar un impuesto fijo que es de 250 según los datos que me dan arriba. Y esto va a ser más 400 más 200. De esa forma el I va a ser igual a 1000 más 0,8i menos 200 más 400 más 200, 0,2i va a ser igual a 1004. De esa forma el I es igual a 7000. ¿Sí? Ahora algo que se pueden dar cuenta. Al momento de aplicar impuestos, automáticamente se me disminuye considerablemente mis niveles de ingreso. Y muy, muy considerablemente, porque yo tenía solamente unos ingresos antes un ingreso de 8.000 y no pagaba impuestos. Y ahora pago un impuesto de 250 y mis ingresos bajan en 1000. ¿Ya? Esto se debe a qué? Porque esto, lo que generan los impuestos, aparte de ser una imperfección de mercado, es algo que es como un colchón para los gobiernos. En tiempos de crisis, cuando esto no es 7.000, probablemente quizás sea 2.000 o 1.000, ahí para mantener los niveles de ingreso, el gobierno puede hacer uso del gasto y así mantener los niveles mucho más estables. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros estamos siempre en 8.000 por ahí, pero viene una crisis y nosotros lo vamos a ir por acá? ¿Por qué? Porque el gobierno no va a tener ningún gasto. Entonces quizás después nos recuperemos y estemos ahí, pero después de otra crisis vamos a estar ahí. Lo que genera esto, y lo voy a hacer con otro color, los impuestos, es que quizás yo voy a estar aquí un poquito más abajo, pero si viene una crisis, yo voy a bajar solamente hasta ahí. Entonces voy a tener siempre unos ingresos, entre comillas, un poquito más estables. O no voy a tener esos bajones tan repentinos. ¿No? Eso lo pueden notar, por ejemplo, en el impuesto que le hacen a la benzina. La benzina tiene un impuesto a la alza, o sea, a la alza y la baja, entonces siempre la benzina está en niveles así promedio, ¿ya? Que realmente se dispara un poquito más, un poquito menos, pero no tenemos unos bajones tan altos y de repente dicen, no, pues si el petróleo está tan bajo, debería bajar mucho más la benzina. Y no baja mucho más porque hay unos impuestos que, claro, nos cobran a nosotros. Pero cuando la benzina está tan alta, nosotros tampoco la sufrimos tanto, ¿no? Entonces, ese es el actuar de los impuestos en distintos escenarios. Ahora veamos esto mismo en el escenario 2. Cuando yo aplico efectivamente mi expansión fiscal. Y 2 va a ser igual a 100, o sea, 1000, más 0,8 y menos 250, más 400, más 450. De esa forma, el
I2 va a ser igual a, voy a escribirlo al tiro, voy a pasar el 0,2 para acá, y esto me va a quedar 1650, y el I2 va a ser de 8250. Y quiero que se fijen en algo que podría verse un poquito interesante. Esto es lo que yo le decía a ustedes. Antes, sin impuesto, lo voy a escribir con verde, nosotros teníamos I1 igual a 8000. Y un I2 igual a 9250. Pero para que el gobierno pudiese entregar esos 250 más que le hizo, porque acuérdense que la expansión fiscal fue de 200 a 450. Es decir, hubo un aumento en 250. ¿De dónde saca plata el gobierno para pasarlo a nosotros? Bueno, para todo. El gasto que hace el gobierno lo saca del bolsillo de nosotros con los impuestos. Entonces, para hacer posible este 250 más, nosotros tenemos que haberle entregado 250 a ellos. ¿Ya? Sobre todo en una economía cerrada, que el gobierno no tiene posibilidad, por ejemplo, de pedir al exterior. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si nosotros le hubiésemos entregado 250, pero ellos no nos devuelven esos 250 en el gasto? Entonces, lo que realmente pasó aquí fue esto, de que yo pasé de 8.000 a 8.250 con impuestos. Entonces, aquí vemos que al menos en un modelo keynesiano de economía cerrada, los impuestos no son tan malos. ¿Ya? Bueno, al menos en este modelo. Ahí vamos a ver más adelante en economía abierta y todo lo que pasa. Y con eso estaríamos más o menos cerrando lo de hoy. Nos faltaría el 9, ¿ya? Que les digo que es muy parecido a lo de arriba. De hecho, aquí está lo que le decía yo, que existe una expansión fiscal de tanto por ciento. Lo pueden hacer. Yo igual les voy a subir la resolución, pero si tienen dudas, no duden en preguntarme, ¿eh? O si quieren que, no sé, les pueda grabar algo o juntarnos a hacerlo, yo tampoco tendría problema. Así que eso sería todo por hoy. Espero hayan entendido de verdad y si no entienden, vayan diciéndome. Porque es importante que si yo estoy haciendo algo mal y puedo arreglarlo, hacerlo, ¿ya? Claro, Así no, que sí se entiende. eso, chiquillos. Espero estén bien, espero tengan un buen receso, que queda poquito ya de la semana. Así que eso. Voy a dejar de grabar aquí.